Bueno, ahí escuchamos al maestro Julio Iglesias, que hoy Kelvin nos ha, vamos a decir, distinguido con esa pieza. Gracias, Kelvin. A ustedes, buenos días. Aquí inicia Despierta con CDN. Primero, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ver un nuevo día, de comenzar el día junto a ustedes, que nos distinguen con su audiencia cada día a través de Despierta con CDN y el canal 37 y sus diversas plataformas. Buenos días a don Nelson Rodríguez, a Catherine Hernández y a Federico Jovine. Vamos a estar con ustedes compartiendo durante 2 horas de programación que hemos elaborado con mucha responsabilidad para compartirla con ustedes en este martes 13. Los supersticiosos, los que creen que este es un mal día para iniciar cualquier proyecto, es válido porque el martes 13 está tachado así en un círculo negro en el calendario, en las creencias de la gente. Y bueno, ustedes saben que eso tiene mucho poder en la gente, lo que pasa de manera popular. Sin embargo, si usted tiene cualquier proyecto y no lo ha desarrollado bien, si tiene un plan que puede posponerlo, hágalo, no vaya a hacer cosas que no le vaya bien, entonces se culpe al calumniado martes 13 de que a usted le fue mal porque era martes 13, no porque algo le indicaba que ese proyecto, ese viaje, ese encuentro, lo que sea, no estuvo bien planificado. Así que es martes 13 y el día sigue igualito. El caso de la niña Brianna Genao, lastimoso que no se haya podido tener novedades en la investigación. Sin embargo, la autoridad sí ha incorporado nuevos factores al proceso de investigación a los fines de poder darle una explicación a la ciudadanía de qué es lo que ha ocurrido con esta niña de 3 años que desapareció el 31 de diciembre pasado y no se ha podido localizar ningún rastro de ella, ni viva ni muerta. Hasta ahora las investigaciones apuntan a que podría haber un desenlace fatal en el caso de esta bebé, de esta niña, pero no hay detalles nuevos. Sí quiero decir sobre esto que yo confío en las autoridades, en la capacidad investigativa. Nuestras autoridades han demostrado mucha capacidad a la hora de investigar. Es verdad que hay muchos casos, especialmente de los desaparecidos, que no tienen respuesta, como el caso del niño de Manabao en Jarabacoa y muchos otros. Sin embargo, nuestras autoridades han demostrado capacidad y sobre todo cuando se trata de casos de violaciones, de agresión a menores, la autoridad es lo suficientemente responsable. La justicia ha ido ganando confianza en ese aspecto y esperemos que este no sea un caso que se quede así, sin respuesta, que es el peor escenario ante lo que ha ocurrido, especialmente para sus familiares, pero para todo un país que quiere saber qué es lo que ha pasado con esta niña de 3 años. El tema de estos días, desde el pasado fin de semana, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo una queja pública desde el hemiciclo sobre su inconformidad, o más bien está expresando la inconformidad de las bases del PRM sobre los cambios en el gobierno y como él dice que eso ha afectado a la base, a la dirigencia del PRM. Vamos a hablar hoy, tenemos poco que decir porque el entrevistado de hoy es José Ignacio Paliza, es el presidente del PRM el que va a dar la respuesta institucional de si estas quejas tienen validez, qué se está haciendo para canalizar estos casos en caso de que sea cierto, y también es el ministro de la Presidencia que tiene la versión completa
sea, podemos tener con él. Así que cualquier cosa, si ustedes tienen preguntas, inquietudes, pueden hacerlas a José Ignacio Paliza, que es nuestro invitado de hoy en Despierta con CDN, para que puedan pues, nosotros pues, servir de su portavoz, por supuesto, y ustedes tener respuesta del ministro de la Presidencia y presidente del PRM. Sobre esto, solo quiero decir que ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aprovechó su cumpleaños y fue gente de la base del PRM a felicitarle. Y en realidad me parece que fue una estrategia política de Pacheco para dar respuesta a una avalancha de críticas que ha tenido de dirigentes del partido de gobierno, pero también de personas que hacen opinión pública que le han hecho una reprimenda pública. Ayer ya al caer el día, en la noche, vi que la primera dama, Raquel Arbaje, emitió una felicitación pública a Alfredo Pacheco, que antes ya había tenido un encontronazo con ella y sus hijas, porque escribieron una carta criticando la aprobación del Código Penal sin incluir las causales. Y eso también Pacheco lo criticó ahí, en ese mismo escenario que emitió esta crítica al presidente por los cambios que afectan al partido de gobierno. Vi que Pacheco le respondió de manera muy amena y honestamente me parece que esa tiene que ser la actitud del gobierno, la de la primera dama, de generar el gobierno y el PRM y todos sus representantes, medios de comunicación, redes sociales, porque eso de empezar una campaña para denostar a un dirigente de la calidad de Alfredo Pacheco no me parece que sea lo mejor que le pueda pasar al partido de gobierno. Pero este será nuestro tema más adelante. Hay muchos otros, tanto en la agenda nacional como internacional. Ahora vamos a dar los buenos días a Federico Jovina. Gracias, Yanesi. Buenos días, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, martes 13. A Dios sean las gracias por este día. Y yo no soy supersticioso, pero zafa, ¿verdad? Por si acaso. Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un día que es repetitivo, pero que no podemos dejar de pasar en alto por la importancia simbólica y real que tiene este día, no solamente en el ámbito personal, familiar, en el ámbito nacional como país, sino en el ámbito mundial. Dice la OMS que 322 millones de personas padecen de depresión. Estamos hablando de un 4% de la población mundial, que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene depresión. Y en el caso de Estados Unidos es peor todavía. En el caso de Estados Unidos, la estadística de 18 a 25 años dice que el 18.6% de esa población de 18 a 25 años, 1 de cada 5, sufre de depresión. La depresión es una enfermedad, no es algo de lo que haya que avergonzarse, no es algo de lo que haya que esconder, es algo que hay que socializar, que hay que comentar, que hay que poner sobre la mesa, que hay que medicar, que hay que ir a especialistas profesionales. Afortunadamente en este país hay más de 50,000 psicólogos, y psiquiatras no tanto, no llegan a 1,000, pero la oferta, digamos, de acompañamiento profesional está ahí. Lamentablemente, en la República Dominicana no tenemos estadísticas tan contundentes como esta data de la OMS, pero evidentemente, como somos seres humanos, podemos a priori extrapolarla aquí por al patio. Así que a las familias que se constituyan en círculos de apoyo, la depresión no se resuelve con un levántate de esa cama y vete a trabajar, que es lo que tú has acostado todo el tiempo mirando hacia el techo. No, con comprensión, con comunicación, con apoyo, acompañamiento profesional y medicación. Así que no tenga miedo con eso, vaya y atiéndase, que a lo mejor ni siquiera necesite una medicación para eso. Ahora, a propósito de depresión, así tiene que estar Ali Khamenei, líder supremo en Irán. En Irán la situación está color de hormiga. En números conservadores, 2,000 muertos. Claro, evidentemente la estadística varía en función de quién fue la fuente. Desde el día 8 hay un apagón de internet en el país. El gobierno está respondiendo con fuego real a las protestas, a quemarropa y a la cabeza. Más de 2,000
muertos, más de 10.000 heridos, incluso hay críticas de que los heridos de los hospitales se los están llevando a los cuarteles. Y en esa data de los fallecidos no están los que van directamente a las morgues de los hospitales militares. Al respecto, el día de ayer el presidente Donald Trump señaló que imponía de manera automática e inmediata un 25% de aranceles a cualquier país que haga cualquier tipo de negocio con Irán. Cualquier país del mundo que haga cualquier tipo de negocio con Irán tiene que pagar en Estados Unidos un 25% de arancel con cualquier negocio que haga en Estados Unidos. Eso es parte, digamos, del mecanismo de presión que el presidente Trump está haciendo. Y dice su vocera de la Casa Blanca que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo desde luego la opción militar, para poder un poco sancionar, evitar o parar esta represión sangrienta que el régimen de Irán está haciendo sobre su población. Yendo más al oeste, ¿verdad? Yendo más al oeste, aquí ya en Europa, hay tensión en Groenlandia, continúa. El presidente del gobierno autónomo groenlandés, Jens Frederik Nielsen, señaló el día de ayer que lo que tenía que ponerse era la custodia y defensa militar de Groenlandia en manos de la OTAN. Es un poco de, como dirían los galleros, de matar el gallo en la funda al presidente Trump, en el sentido de decir, no, pero esto es territorio de la alianza, quien tiene que defender esto es la alianza de la OTAN. Veremos qué tal le sale el juego en Estados Unidos. El Pentágono, para aquellos apologistas de Terminator y del Skynet y del apocalipsis, digamos, tecnológico, el Pentágono ha decidido poner en manos de la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, el análisis de data de manera oficial. Así que a partir de ahora en el Pentágono no solamente estará el equipo de Peter Hegseth a la cabeza, sino también la inteligencia artificial de una aplicación de Internet analizando la data sobre la mesa y me imagino que sugiriendo líneas de acción. En Estados Unidos el mercado, que es implacable con el poder político y con todo el mundo, pues ha tomado nota de este, digamos, rifirrafe que hay entre el gobierno del presidente Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos, para buscar un símil. En el día de ayer, los presidentes de la Reserva Federal que están vivos, Greenspan, Bernanke y Janet Yellen, que fueron los antecesores de Powell, firmaron un comunicado conjunto, no dirigido a la opinión pública estadounidense ni al presidente Donald Trump, sino a los tomadores de decisión de Wall Street, donde dice, cito, esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de Derecho, la base de nuestro éxito económico. Es una reflexión que hay que tomar nota en cualquier país porque es válida. En el día de ayer, la República Dominicana, ya viniendo aquí un poco al patio, los gobiernos de la República Dominicana, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú firmaron un comunicado conjunto rechazando el decreto promulgado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, saliente, que ordenaba el reconteo de los votos del proceso electoral del año pasado y reafirman el reconocimiento de la proclama emitida por el órgano electoral de ese país a favor de Nazi Ashura. Así que así está Honduras, firme la posición de la República Dominicana. Hay otros firmantes que firman por otras razones ahí. Ahí se tiene que separar un poco la paja del trigo en ese listado de países. Estuvo Ashura ya con el secretario de Estado, le hizo Sí, una visita, sí. Está cabildeando lo suyo. Pero aquí hay muchos países que están por otra cosa. República Dominicana está ahí porque ha sido firme y consecuente con una posición de la Cancillería del inicio del gobierno. En el día de ayer, el juez de primera instancia del juzgado del Distrito Nacional prorrogó para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar del caso del Jet Set. Sin embargo, para el 30 de este mes sí se va a conocer la solicitud de contraperitaje hecho por los abogados de la defensa de los hermanos Espaillat. Y finalmente, el día de ayer, el Congreso autorizó, la Cámara de Diputados, como hace un par de días lo hizo el Senado en 2 lecturas consecutivas, aprobó la ley que autoriza el pago de deudas de obras realizadas al Estado sin contrato por contratistas menores desde 1996 a la fecha, con el rechazo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de los legisladores de la oposición.
sobre la base, y creo que llevan algo de razón, de que un proceso de esta naturaleza debería estar absolutamente reglado, identificado, y que no es tan simple como decir que pueden ser más de 565 obras y un total de 2.000 millones. La pregunta es, porque estamos hablando de pagar obras que se hicieron hace 31 años sin contrato, 29 años sin contrato. Entonces, creo que el rigor, sobre todo en tiempos de escasez económica y de apretones del cinturón fiscal, es mandatorio. Aún así, la ley fue aprobada, una ley que ciertamente favorece a muchos pequeños contratistas que tienen décadas esperando que el Estado honre su compromiso, un compromiso que no está avalado en un contrato. Entonces hay cuestionamientos válidos ahí. Sin embargo, esto ya está camino al despacho del presidente. Veremos si el presidente la promulga, la observa o la rechaza. Buenos días. Mira, a propósito del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, por aquí estuvo anoche el doctor José Miguel Gómez, tiene una sesión los lunes a las 6 en CDN, y él insiste en un punto, la prevalencia de la depresión en adultos mayores tras tragedia, insiste en la autoestima y además la necesidad de políticas públicas al respecto. Nos quedamos con esa última parte, porque a veces analizamos todos estos fenómenos año tras año y el gobierno no se da por enterado. La necesidad de políticas públicas para este tipo de fenómenos, que es hablar también de la salud mental. Miren, el martes 13, además de las supersticiones y la brujería y la cosa, Marte es el dios de la guerra, el planeta rojo, el de la violencia, el de la destrucción. Muy a tono con estos tiempos llega Marte. Pero además se dice que fue la fecha también que se produjo lo de la Torre de Babel, la confusión de todas las cosas. Mire qué simbología tiene este Marte, y en este preciso momento que ayer hablábamos del entusiasmo de la guerra que decía el Papa. Y hay que seguir insistiendo en ese punto. El mundo está demasiado convulso, bastante enrarecido, está todo con la guerra de moda. Yo voy a insistir mucho con el Papa, me voy a parapetar en el Papa. Además tenemos un Donald Trump que se espanta de su propia sombra y que dispara y después apunta. Yo creo que la situación va a seguir empeorando. En el caso de Trump, él tiene la expectativa de que si pierde en noviembre, lo van a destituir, dice, le van a pasar un juicio político, dice él. Como un mensaje a su base para animarlo, me van a destituir. Y además, ayer advertía que si el Tribunal Supremo le tumba al asunto de los aranceles, recuérdense que eso está pendiente de sentencia, él dice que Estados Unidos va a quedar enredado, endeudado, pero él dijo una palabra en mayúscula, que estaremos jodidos, dice él. Y la sospecha es que cuando se hizo una audiencia que las partes fueron a exponer, varios de los jueces expresaron su duda de que si lo que está haciendo Trump se podía hacer. Así como dice Federico, 25% a todo el mundo que negocia, 50% para este. Irán, pórtese bien o si no voy a dispararle, todo ese tipo de cuestión. Esperemos a ver, porque el mundo está en una zozobra, en un desasosiego. Miren el oro ayer, récord, más de 4.600 la onza Troy. Y miren la plata, récord, entre 85 y 86. ¿Qué indica eso? Que la gente está buscando refugio. Seguridad. Sí, seguridad, exactamente, ante la incertidumbre. Pero veremos en qué parará la cosa. Mientras llega ese momento, yo creo que hay que seguir lidiando con Trump, con inteligencia, con cautela a los chiquitos, los grandes que le den la cara. Me gustó la conversación que él tuvo ayer con la presidenta de México, de unos 15 minutos. La presidenta de México le reiteró sus puntos de vista, ¿no? ¿Cómo que usted dice que usted va a venir que por tierra a combatir? Nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de seguridad. La última pregunta fue sobre Venezuela. Ella le reiteró la postura que ha tenido. Ahí especulaba y que Trump cortó la llamada, que se disgustó. Pero independientemente de eso, yo creo que cada país debe proceder de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus posibilidades. Lo de Irán, yo creo que en las calles, Federico,
están cambiando de color. E incluso, no solamente que se está matando mucha gente, que lo están colgando, no para ahorrar municiones, sino para el asunto del escarmiento. Pero ¿qué sucede? Se están cometiendo errores. Si ustedes veían toda la prensa occidental, ayer decían que los iraníes están en la calle luchando por la libertad y por la democracia. O sea, le estaban cambiando el tono a lo que era la esencia de la protesta. Pero atención a eso y búsquense su fuente de información más confiable, señores. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día a la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen. Son las 7:23 minutos de la mañana. Hay varias informaciones sobre el tablero, algunas que están incluso en desarrollo en virtud de lo que comentaban mis compañeros. República Dominicana hace seguimiento al caso de la niña Brianna Genao. Vamos a hablar de ese particular más adelante porque sobre todo hay muchas consideraciones al margen de lo que las investigaciones hasta ahora han arrojado desde el punto de vista público sobre las causas, sobre las investigaciones, sobre la rigurosidad con la que se llevan a cabo este tipo de procedimientos en la República Dominicana. En una República Dominicana que todavía está buscando, por ejemplo, al pequeño Roldani Calderón, de 3 años, que desapareció hace 9 meses en Manabao, en Jarabacoa, y del cual no se tiene absolutamente ningún rastro. Vamos a hablar de eso también a propósito de que aún en el Congreso se debaten, aunque ya está aprobado en Cámara de Diputados y eso se quedó como en hold, el tema de la alerta Amber con la que algunos diputados han estado trabajando para que sea implementado este sistema de búsqueda rápida para niños, sobre todo para niños. Y por cierto, alerta Amber cumple hoy 30 años. La puesta en marcha de este sistema de búsqueda temprana para niños desaparecidos, un día de hoy cumple 30 años a propósito de la desaparición de Amber Hagerman, una niña de 9 años que desapareció en Texas, Estados Unidos. Miles de niños han sido salvados con la implementación de ese sistema. Acá en el país, repito, todavía eso está en espera de que los diputados lo terminen de aprobar. Nelson mencionaba el caso del Papa y por supuesto la situación de Donald Trump, el caso venezolano. Estoy haciendo seguimiento permanente a las liberaciones, más bien excarcelaciones de presos políticos. Hay cifras que resultan disímiles. La administración de Eloína Rodríguez ayer avanzó que habían liberado a más de 100, pero no difunden una lista pormenorizada con sus nombres, por lo tanto no hay manera de poder contrastar con las listas que están emitiendo organismos de derechos humanos, sobre todo ONGs que trabajan en Venezuela día a día para tratar de mantener a esos presos políticos, a los que pueden en contacto con sus familiares y buscar la manera de que sean definitivamente liberados. Yo creo que el mensaje acá debe mantenerse, que los liberen a todos. La cifra es más de 800 presos políticos, según organismos, como les digo, de defensa de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales a las que yo les acredito una amplísima seriedad porque conozco de su trabajo desde hace más de 25 años en Venezuela. Los relatos de esos presos políticos, en su gran mayoría ustedes no los van a poder escuchar de entrada, porque hemos sabido, por ejemplo, por el caso de Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos con quien incluso conversamos en este espacio en Despierta con CDN antes de que fuera apresada, es que les han impedido, como una norma sustitutiva de libertad, que tengan algún contacto con medios de comunicación, que expliquen las condiciones en las que estuvieron detenidos. Sin embargo, si ellos no pueden hablar, sí han hablado decenas de presos políticos que han sido excarcelados en ocasiones anteriores y que han relatado el horror de lo que ocurre en lugares tan oscuros como el Helicoide en Caracas. Personas sometidas a torturas blandas, a torturas también físicas, y de eso se escribirá mucho en la historia de los próximos días, meses y años. María Corina Machado, por cierto, Nelson, fue recibida por el Papa León XIV. No hay detalle, por supuesto, de lo que conversaron en la audiencia. La agencia Vatican News da el reporte de que ella participó en una
reunión con el sumo pontífice. Hay una gráfica que producción si puede la coloca brevemente, no voy a extenderme sobre ese particular, pero nada, Kelvin, tranquilo, no te apures, esa foto está en todos los periódicos a nivel mundial, incluso es portada en algunos medios de comunicación el día de hoy. Ella va el jueves para donde Va el jueves a reunirse con Donald Trump. Habían dicho que la administración de Delcy iba a ir también. Ah, sí, también. Y ayer Diosdado Cabello dijo que uno ¿Él también va? No, Diosdado lo que Él dice puede es que ir, el problema es que no vuelva. Exacto, Diosdado lo que dice es que están trabajando arduamente para la puesta en marcha, para la reapertura de la sede diplomática, o sea, de la embajada y del consulado en Washington, porque como saben, y en Nueva York, porque como saben ustedes, al estar totalmente paralizadas las relaciones diplomáticas, pues entonces resulta que ningún ciudadano tiene posibilidad de tener contacto con el gobierno de su país, incluyendo a Nicolás Maduro. Cuando se lo llevaron preso dijeron, bueno, pero vayan para el consulado, está cerrado, vayan para la embajada, que no hay. Entonces, claro, esas son las situaciones de orden práctico que complican la situación de Nicolás Maduro, que por cierto sus abogados se están peleando para ver quién es que lo defiende. Parece que va a costar una buena plata No, ahí fue esa defensa. no, Hay un temita ahí. No, fue un tipo que apareció y se presentó como ¿Sí? abogado. No, pero él dice que él tiene suficientes elementos. Aquí, No, hay, y Maduro- aquí hay abogados que se aparecen también en la Y, audiencia. y Maduro, vestidos y de Maduro, abogado. y Maduro le dijo, No, yo Maduro no le dijo, yo no lo he buscado con el abogado. Maduro le dijo a su abogado que, dice su abogado, que Maduro le dijo que no. No, y el abogado dice que no, y el juez dijo, no, pero usted no puede venir sin estar acreditado. ¿A quién se parece? Que se parece ahí, después lo entrevista y da rueda de prensa. Pero por ahí van las cosas, Aquí- queridos. aquí hay dos o tres queridos de ese amigos. tipo. Aquí hay Sí, varias. ay, sí. Dos, Pero tú tres sabes que docenas. ese último Y abogado. se asumen hasta la Que vocería lo de traigan casos. aquí a defensor público, que llama. Sí. Si Claro. está tan interesado. Mira, por cierto, este último abogado se ocupó desde el momento en el que detuvieron a Maduro de publicar en vastos medios de comunicación estadounidense pues una defensa de las condiciones con las que, una defensa, no una crítica, perdón, a las condiciones en las que fue encarcelado el señor Maduro. Se Así llama que parece, Bruce Fein. parece que se estaba labrando el camino. Yo no y sé parece cómo- que alguien lo escuchó y dijo, mira, este es el hombre, vamos a Yo no sé contratarlo, cómo se pero dice, no lo quieren yo allá. no sé cómo se dice en inglés, pero aquí le llaman joseo. Joseo. En Se eso está estaba el joseando. abogado. Bruce Fein se La llama. yo lo que quiero saber es cuánto va a costar esa defensa. Yo estoy loca por saber. quién la va a pagar. No, la ¿Y de quién Banco la va, Pablo. y quién la va a pagar? No, Porque mira, a Alex ese- Saab ya sabemos quién se la pagó. Te digo, ese es un caso. Yo dije que no iba a hablar de eso después de marzo, porque va a ser el tema. Pero fíjate, pero ya es tema. Pero, Siempre no, será. todavía. El No, pero el tema de los abogados Tú da para sabes hablar de que, eso. que Maduro se presentó como presidente, Ajá. invocando Como el Noriega en derecho su de, momento. de Viena. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Había que sacarlo de ahí. Pero al abogado le dijeron, usted lo va a defender, sí. Pero que, no, ese va a ser un punto, dijo él. Ese va a ser O un sea, punto. va a ser un punto, ahí van a sacar chispa esa gente. discusión. Miren, y antes de pasar con Francisco, rapidito, hay una investigación de dos medios de comunicación, Univisión Noticias y el diario.es, y por eso creo que la producción con suspicacia inició el programa del día de hoy hablando de Julio Iglesias o con música de Julio Iglesias. Es una vasta investigación que contiene testimonios que según estos dos medios de comunicación han sido ampliamente verificados por distintas personas que trabajaron en el círculo íntimo de Julio Iglesias en sus mansiones tanto de la República Dominicana, específicamente en el este del país, como también en Bahamas. Lo que argumentan estas dos damas que fueron consultadas y cuyos nombres se han cambiado para fines de proteger su identidad, es un relato muy grotesco. Yo no voy a extenderme sobre ese particular. Está publicado y dicen ellos que tienen al menos 3 años recopilando información. La han hecho pública, le han pedido a Julio Iglesias que hable, que dé su versión y hasta ahora no han tenido respuesta del, ¿cómo es que le decían? El amante latino. El amante latino. Que hay un precedente de un libro de una novia de él que también contó cosas similares. ¿Y cómo es que esa gente aguantaba tantas cosas? Pero bueno, Ni en la dictadura de Maduro. Muchacha, está en dictadura. Vamos nosotros con Francisco Medrano. Que Está en listo. democracia. Que estamos en democracia. Y ¿estamos de acuerdo? Sí, A ver, sí, sí. ¿estamos de acuerdo No, con lo Francisco? que tú dices que producción tuvo la suspicacia de poner a Julio Iglesias. Sí, claro. Sí. Porque Puso está investigado. bacalao con papas. Por Seguro eso- la producción lo Ay, estaba ay, pensando. ay, no, en un eso es bacalaíto patológico a esta esta hora. Ay, no, 7:32, Francisco, Baca- adelante. bacalaíto. Adelante. Bacalaíto Ay, con no. papa.
Hola, muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada. Lo hacemos con la relación partido-gobierno, la cual dañaría esta nueva etapa del presidente Luis Abinader. Y es que mientras altos dirigentes expresan unidad, miembros de las bases del partido se quejan por ser ignorados. Los detalles de esta información los tenemos desplegados en este día en las páginas 4 y 5 de la edición impresa del periódico El Caribe. En otra nota, han aplazado por 2 meses el juicio preliminar en el caso Jebset en contra de los hermanos Espaillat. Además, estamos dando seguimiento a la desaparición de la niña Brianna en Inver, Puerto Plata. Las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda de esta menor de edad. Y cerramos las principales del Caribe con informaciones de Haití, donde a 16 años del terremoto aún se sienten las secuelas, mientras la crisis sociopolítica se agrava. Vamos ahora a la contraportada con noticias del mundo de los deportes. Hablemos de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol y las nuevas rivalidades que han surgido entre los equipos. Les invitamos que también accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, de medicamentos de alto costo que han resultado dañados en el oncológico del Cibao, los cuales se habrían vencido sin beneficiar a pacientes. Esto según denuncias. En otra nota, legisladores reconocen las limitaciones de autoridades en la búsqueda de la niña Brianna. Entre tanto, han saludado la integración de organismos internacionales en la investigación. Y cerramos las principales de CDN Digital con la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley que autoriza a pagar deudas a constructores de obras sin contratos. Accedan a nuestro portal para que puedan ampliar esta y otras informaciones. Además, les invitamos que también adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Continuamos con más en Despierta. Vamos al reporte del clima a cargo de Jinsuriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas porque avanza esta semana laboral en República Dominicana. Ayer tuvimos los efectos de una vaguada, así aportando periodos lluviosos en diferentes zonas del territorio nacional. Pero ya hoy ese fenómeno atmosférico estará debilitándose en nuestra zona de pronóstico. Esa vaguada estará moviéndose hacia el Atlántico y también al norte de la región del Caribe. Hay un sistema frontal, el número 20, el cual estará incidiendo indirectamente, así aportando un flujo de vientos desde el Atlántico y estará impulsando una masa de aire más fría hasta República Dominicana. Ya lo hemos visto durante la madrugada y también durante la pasada noche con ese descenso de las temperaturas en gran parte de nuestro país. El frente frío también para hoy y mañana se alejará de nuestra zona de pronóstico, pero quedará su influencia indirecta porque la masa de aire se quedará muy fresca en toda la región del Caribe. Y hasta el jueves en la madrugada las temperaturas estarán descendiendo en las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana aquí en el territorio nacional. Precisamente para el mismo jueves en la tarde se espera la llegada de una nueva vaguada, la cual podría incidir aumentando así las posibilidades de periodos lluviosos en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jinsuriel. Contigo a la primera pausa. 7:41 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Saludamos a la audiencia rápidamente por Facebook Live. Hay mucha gente conectada por ahí. Frank Pérez Mota. Hola, Frank. Saludos para ti, para toda tu familia.
Cuando las elecciones defendió al síndico de Puerto Plata, le echó la culpa al 911, sabiendo que era el culpable de la marcha. Si mintió esa vez, no hará lo mismo hoy. ¿A quién se refiere Fran Pérez? Quizá tienen un debate interno. A lo mejor a veces están hablando entre los usuarios y uno no entiende por dónde va el asunto. Danos más detalle. A ver, Guillermo Antonio Canela Batista, buenos días, bendiciones. Cristian Segura, bendiciones al equipo de periodistas de Santiago Villa Olímpica, saludos para ti, querido Cristian. Jacqueline Pérez desde Atomayor, también saludos, querida Jacqueline. Alejandra Bello, buenos días, equipos, bendiciones. Yari Martínez, el líder de Cristo Rey, Alfredo Pacheco, diputado, ayer cumplió un año más de vida. Mira, aquí estamos hablando de Pacheco y vamos a hablar de Pacheco ahora, en un rato. Dice que lo están felicitando y bendiciones. Yari, gracias. Jocelyn Martínez, comenten algo del caso de ayer de la ciudadana haitiana que hirió a algunos compañeros de trabajo en una tienda china. Buscamos ese caso en detalle. Gracias, Jocelyn. Alan Daniel Vargas Corsino, que siempre está con nosotros también conectado. Está hablando de la dictadura de Maduro. José Ramírez, buenos días de San Tomás, por favor. Que completes el formulario, Federico. Aquí te tienen, aquí te tienen un bullying. Aquí no hay un bullying institucional nada más, sino que hay un bullying, un troleo. ¿Sobre hasta digital. Bueno, sobre un partido de pádel, Cubo Noche. ¿De qué están hablando? Es cuando yo te veo a ti con una raqueta de pádel, después lo vemos. Tampoco te he visto con un bate y una pelota, pero de que eres un liceísta carta cabal, eso no se puede negar. Vamos a entrar en información. Bueno, con relación a la búsqueda del caso de la niña Brianna, el equipo de investigación que participa en las labores de búsqueda de esta niña desaparecida en Inver localizó este lunes posibles evidencias sobre la desaparición de la misma. Hay nuevas evidencias que podrían dar el desenlace del caso. Y al respecto, María Lorenzo nos cuenta los detalles. Tras cumplirse 12 días de la desaparición de Brianna Henao González, de tan solo 3 años de edad, las autoridades continúan con las labores ampliando el perímetro de búsqueda. Este lunes, miembros del Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y la Defensa Civil encontraron nuevas evidencias en los alrededores de la comunidad de Barrero, a escasos metros donde fue vista la menor por última vez. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales realizaron el levantamiento del lugar y se negaron a ofrecer detalles de este hallazgo. Los comunitarios se mostraron extrañados con el descubrimiento, ya que aseguran anteriormente no habían encontrado nada. Aquí no ha pasado más nada. La comunidad que está impaciente, no duerme, que la pusieron ahí, esa sábana, fue traída ahí. Si hay algo, fue traído ahí. Bueno, que está malo, porque si eso está ahí, ¿verdad? ¿Alguien la tiró? ¿Recientemente? Sí. ¿Usted había revisado esa zona ahí? Oiga, nosotros hemos mandado todo. ¿Y no había encontrado nada? Nada. El caso continúa manejándose con un gran hermetismo, ya que las autoridades han mantenido silencio total respecto a la solicitud de medida de coerción contra los primos segundos de la menor, los cuales, según las informaciones recolectadas, permanecen bajo vigilancia policial. Desde Puerto Plata, María Tejada Lorenzo, CDN. Bueno, y al respecto, el FBI y otros organismos internacionales se estarán integrando a la búsqueda de la niña Brianna Henao, que ya lleva 12 días desaparecidas ahí en Puerto Plata. La ministra Farideh Raful también lamentó el hecho y manifestó que la Policía Nacional mantiene la búsqueda activa de la menor, por lo que dijo que la institución mantendrá comunicación constante y directa desde el lugar de los hechos. La policía sigue en las investigaciones, sigue en la búsqueda de la niña. Hoy precisamente la INL de la Embajada Americana y el FBI pues, se han involucrado en la búsqueda de la menor con caninos que vienen al país y que ya llegaron y que estarán en esta semana también pues, puestos a disposición de la Policía Nacional para seguir la búsqueda de la menor. Diego Pesqueira va a mantener la línea de comunicación directa respecto a este caso diariamente. Mañana sale hacia Puerto Plata para seguir trabajando el tema. La ministra calificó el hecho como muy penoso y dijo que hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo antes de establecer responsabilidades directas. Bueno, además del FBI, está la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado. Ese es el otro organismo que está involucrado. INL, son las iniciales, FBI y INL. Yo creo que es importante para ver si se da con el paradero de esta niña,
No sé, me llama la atención lo siguiente. El pasado día 9, la procuradora asumió personalmente el caso. Y van 3 veces con los 5 fallecidos de la Barranquita, Santiago. A la semana la procuradora asumió el caso. Cambió el curso de la investigación, cambió los fiscales locales y puso a Camacho y otro más. Y con Jarabacoa, con el niño de Jarabacoa, Roldanis. de Roldani, también la procuradora, pasado algunos días, fue y asumió el caso. Entonces me llama la atención ese modus operandi. No sé si es que fracasan sus fiscales y ella en persona tiene que darle el tono a la investigación. Solo quería decir esto y la esperanza de que pueda aparecer sana y salva esta niña y reiterar que nos oponemos al concierto de especulaciones. Todos esos Sherlock Holmes que hay de la comunidad ahí, que dan versiones diferentes, que acusan familiares entre sí, que se señalan. Vamos a dejar que las autoridades a cargo hagan su trabajo, pero que por favor, nada quita que puedan dar algún tipo de información, porque ayer vi a los familiares de la niña, lo directo, que dijeron que la procuradora no le ha dado ningún tipo de información. Esa fue la misma queja en Santiago y ha sido la misma queja en Jarabacoa. Antes de pasar al ámbito de la política, que sé que tenemos algunos comentarios sobre ese particular y lo que ha generado en el partido de gobierno esa declaración de Alfredo Pacheco como diputado del PRM, así lo hizo saber él como un disclaimer de lo que iba a decir a propósito de algunas cancelaciones que mencionó, etcétera. Sobre el asunto de la niña Brianna, las personas que residen en el sector y que ayer se sorprendieron cuando los investigadores, al parecer, habrían encontrado, según los periodistas que están desplegados en la zona, un elemento de tela que podría ser de esta menor. ¿Qué dicen los vecinos en principio? Nosotros estamos cansados de hacer búsqueda y no habíamos visto esto. Y ellos argumentan y avanzan que podría tratarse de una localización posterior al momento de la desaparición de la menor. Eso tendrá que revisarse, pero ojalá que el cerco investigativo que lleva adelante la Procuraduría General de la República en esta zona del país sea lo suficientemente sólido como para que no se produzcan descreimientos de la población. Yo creo que el dolor de una familia que tiene a un niño desaparecido es ya suficiente. Las comunidades también, por supuesto, sufren y se laceran porque todo el mundo se pregunta y se dice, podría ser mi hija. Usted que está en su casa también podría estárselo preguntando. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de esta menor que desapareció un día como el 31 de diciembre allá en Inver, Puerto Plata, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Roldani Calderón, quien con 3 años desapareció en Manabao y ya tiene 9 meses desaparecidos. Según Asodofade, que es una organización, una asociación que se encarga de contabilizar a personas desaparecidas, entre el año 2022 y el 2025, 2.242 desapariciones se han reportado, 1.800 de ellas aún no tienen ninguna resolución. Acá se ha hablado desde el punto de vista legislativo también sobre alternativas como la aprobación de la alerta Amber. Eso quedó, por cierto, en el tintero una vez que la legislatura congresual cerró ayer, pero sí hay que destacar que recientemente, tan reciente como septiembre del año pasado, Indotel y también creo que está allí metido el Ministerio de la Presidencia, llevó adelante la implementación de una primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas, que incluya no solamente la alerta Amber, sino también la llamada alerta rosa, la alerta azul, la alerta plateada, que son distintos niveles de alerta para buscar a menores, mujeres desaparecidas, personas con algún tipo de discapacidad, incluso envejecientes. Entiendo que este Sistema Nacional de Alerta, esta prueba del Sistema Nacional de Alerta, busca más que enviar un mensaje, involucrar a las comunidades para que empiecen a participar en el proceso de búsqueda. Eso fue una primera prueba, pero este caso, una vez más, pone en relieve que algo hay que hacer,
porque una vez que un menor se extravía, eso genera un gran dolor en la familia, genera por supuesto mucha preocupación en la sociedad. Bueno, nosotros tenemos aquí ya en el estudio al presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que es nuestro invitado de hoy. Por lo tanto, nosotros vamos a darle prioridad a la participación del ministro, pero antes queremos comentar sobre algo que ya habíamos dicho desde el inicio del programa y que ha sido un tema recurrente, sobre cómo ha evolucionado el tema de las críticas de algunos dirigentes del PRM por supuestos maltratos a la base de ese partido en producto de los cambios que ha introducido el presidente Luis Abinader en algunas dependencias del Estado. Y ayer varios dirigentes, más bien de la base del PRM, fueron a la Cámara de Diputados a felicitar al presidente Alfredo Pacheco, que ha sido la voz más alta para representar este reclamo, y ahí le dieron respaldo, miren ahí las imágenes, le dieron apoyo a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del PRM en el Distrito Nacional, especialmente sí, pero fue un mariachi y bizcocho. Sí, de todo, y picadera también. Cuando ella no dirigente política, la picadera. Yo quiero escuchar el repertorio. Bueno, pero bueno, antes de irnos a la pausa, comentar brevemente, porque aquí el que tiene la palabra es el presidente del PRM hoy, solamente hacer una puntualización. Esta es una coyuntura política delicada para el presidente Luis Abinader y es una coyuntura política también distinta a la que habíamos visto en los procesos de transición política, cuando un presidente en ejercicio no se puede reelegir. Si usted toma el contexto que vivió el presidente Leonel Fernández en el 2011 y el que vivió el presidente Danilo Medina, a 2 años del gobierno lo que había era un debate de si esas figuras se iban a reelegir, de si había un cambio constitucional en el caso del presidente Medina, que generó incluso un movimiento del que fue parte el propio presidente Abinader para evitar una nueva reforma constitucional. Ese era el detalle, el debate. Y en el caso del presidente Leonel Fernández, se había una interpretación que le permitiera reelegirse para un tercer periodo consecutivo. No es el caso del presidente Abinader. El presidente Abinader ha dejado claro desde el inicio de su segundo gobierno, incluso puso un obstáculo, se le ha llamado candado adicional en la Constitución de la República, para no dejar ninguna duda de que él no le interesa generar ese contexto de expectativas de que iba a seguir en el gobierno a pesar de que la Constitución de la República se lo prohíbe. Yo creo que el presidente Luis Abinader está trabajando para su retiro. Él lo ha llamado una nueva etapa de su gobierno. En realidad es la última etapa de su gobierno para el cierre de su paso por el Estado. Y en eso, si ustedes se fijan, el presidente ha trabajado en una forma de reducir los ruidos. El presidente nombró a los partidos aliados, que había sido una queja, incluso se le había creado un mote de un supuesto cubo, como se llama popularmente, y el presidente ha prestado atención a los aliados políticos y ha respondido también el reclamo de cambios en el gobierno. Sin embargo, estas medidas lo han distanciado de la base de su partido, y eso me parece que el presidente, en su prudencia política, lo va a cuidar en lo adelante. No sería el camino más adecuado enfrentar a la dirigencia y la base de su partido, que han sido el sustento de su proyecto político, y generar una falta de legitimidad y de autoridad dentro de su organización en esta etapa. No parecería que sea el camino correcto en esta coyuntura para el presidente Luis Abinader. Solo ya agregar, que nos vamos a la pausa, Kelvin, que el PRM tiene este año un proceso de reestructuración, y no desliguen esa actitud de Alfredo Pacheco, que aspira a la Secretaría General, que es el cargo que va a estar vacante, a esa aspiración.
en realidad es más eso que otra cosa. Me parece. Ya tenemos que dejarlo aquí porque tenemos instalado en el estudio al Espérate, ministro antes de que tú lo presentes con fanfarria, y ya que Paliza... Con el mariachi, dale. Con el mariachi, ya que Paliza no está oyendo. Hay un escrito sin firma en el Caribe de hoy, que se lo atribuyen siempre al director, no es así, que habla de que los dirigentes políticos, algunos, a veces tienen el mal hábito del extravío, de pérdida de sintonía con la realidad, de afilar cuchillo para su propia garganta o de meterse preso ellos mismos y después botar la llave. Por ahí puede ir el PRM si se pone a recordar sus raíces del PRD. Vamos a la pausa. A la pausa. José Ignacio Paliza, de los del número de Puerto Plata, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, de lo que llaman un peso pesado. Estoy intentando perder peso, pero no lo logro. No lo logro. Estamos en enero, tranquilo. Estamos empezando. Pero ni en enero, ni en diciembre. No, en diciembre es imposible. Bueno, pero tiene grandes responsabilidades. Y que me he quedado sin cuello. Y en el partido. Cuántas cosas le dice Gaúl. Ayer estuvo por aquí. Dije que soy cabezón ahora. ¿Tú te has visto eso? Dije que soy, me cacó, me dice. Pero yo, ¿de dónde? Mira, José, tú vienes relajo, ¿verdad? Dice que te has quedado sin cuello. La pregunta si alguna vez tuviste. Pero mira, aquí ya Nancy pensando que el PRM está al borde de la división. Mira cómo viene. En tranquilidad. El ministro lo relajado que está. Hasta yo me confundí. Muy bien. Paliza, ayer estuvo por aquí uno de tus funcionarios y nos habló de lo que la gente dice, los 10 mandamientos del Consejo de Ministros extendido. Resúmenos algo de eso. Mira, ante todo, muchas gracias y gracias por tenerme. Es un placer siempre estar con ustedes, sobre todo inicio de año, un año que esperamos sea, para nosotros nos recibe de forma optimista, venturoso. Sé que el año anterior fue un año de muchos retos, que tuvimos que entre todos como sociedad, como país, como gobierno, pues atender, afrontar, tirar hacia adelante. Y entiendo que y aún así concluimos con algunas notas positivas, pero entiendo que este año será uno mucho mejor. Así que gracias por tenerme aquí. Mire, el gobierno dominicano se ha dado un programa de gobierno que fue revisado en el 2024 a propósito de del nuevo triunfo electoral del presidente Abinader. Ese programa de gobierno tiene cerca de 400 vectores, le hace 400 líneas de acción, 400 compromisos que van todos encaminados a un solo propósito, que es mejorar la calidad de vida de la gente. En el Consejo de Ministros celebrado en noviembre del 2024, priorizamos, visibilizamos 10 metas o 10 objetivos principales, que van desde aumentar la expectativa de vida de la gente, a mejorar la formalización del empleo, reducir los niveles de criminalidad. Los 10 elementos que son quizás más medulares para eso, para la gente. Y en tal sentido hemos venido trabajando de manera, digamos, planificada para lograr esos objetivos con miras al 2028. También nos hemos trazado una meta mayor al 2036, que ya es una invitación a una iniciativa de Estado, una iniciativa país, porque va más allá de las fronteras por el periodo por el cual fuimos electos, que es Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de nuestra economía para esa fecha. ¿Qué hicimos el pasado domingo, a inicio de años? Pues propiciamos un encuentro del Consejo de Ministros, una jornada de trabajo que va más allá de los espacios, de los tiempos y de las metodologías que usualmente nos damos en los consejos de ministros. Tuvimos la orientación y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo junto a algunos de sus expertos, así como también de Sir Francis Maude, que es un connotado político británico que fue inclusive en los 5 años de David Cameron el ministro de Estado, pero que desde Thatcher había tenido funciones gubernamentales de diverso tipo, y conocimos de algunas líneas de acción interesantes, de algunas exposiciones interesantes sobre el estado de las cosas en República Dominicana, y nos sentamos alrededor de 10 mesas por cada una de las prioridades. Y en esas mesas conocimos cómo habíamos avanzado en el último año, cuáles eran los aceleradores para lograr las metas
en el tiempo que nos hemos dado y cuáles eran los frenos. Y esos frenos, cómo podíamos tratarlos y lograr vencerlos. Y como esas metas son casi todas transversales, porque tocan a más de una institución, tienen a más de un líder, son metas que confluimos diferentes actores en diferentes momentos y donde también se requieren de las inercias con el sector privado en algunos casos, pues esa dinámica de articulación tuvo un espacio en donde pudimos intercambiar, rotar y conversar en diferentes modalidades. Al fin y al cabo, poder tener hoy, digamos, un inicio de año con algunas tareas por vencer, una reiteración de las tareas por hacer. Y es un espacio que volveremos a propiciar en el futuro, de tal manera que podamos seguir tratando de manera conjunta y dándole seguimiento de manera conjunta a los propósitos principales del gobierno con miras al 2028. Ese político británico que usted hizo referencia, que participó orientando al equipo del gobierno, ¿es un consultor o asesor permanente o fue invitado de manera específica para ese evento? Fue invitado de manera específica por el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la anuencia nuestra. Tiene empresas de consultorías y de pensados a mejorar la eficiencia de los gobiernos. Es muy común en la tradición inglesa. Nosotros contamos con algunos asesores ingleses en otros ámbitos, pero no, fue invitado de manera específica para la participación de este encuentro por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ministro, yo quiero preguntarle sobre y lo decíamos en la parte anterior, sobre las recientes declaraciones de Alfredo Pacheco. Usted es el presidente del partido y hay muchas opiniones una vez que el diputado Pacheco ha puesto manifiesta su objeción por la cancelación de compañeros del partido. Quiero que usted me diga si sabe exactamente a qué se refiere, a qué se refirió Alfredo Pacheco, si usted puede aclararlo, colocar el nombre y apellido, en virtud de la claridad y la transparencia con la que este gobierno suele mantenerse y manejarse. Pero es evidente que lo conozco. Creo que el ¿A qué se refería compañero Alfredo Pacheco externó una preocupación política en un espacio y modo que no era el adecuado. Y no más de ahí. En el partido se goza de una excelente relación interpartidaria, de un buen momento en la relación entre nosotros y muchos de esos temas con una llamada telefónica entre amigos hubiese estado quizás del todo satisfecho. No es un tema que tenga la importancia y la relevancia que algunos, ustedes, el Caribe, otros medios de comunicación importantes han destacado, quizás movido por el hecho de que sienten, ¿verdad?, que allí hay una noticia mayor. No la hay. En el partido se goza de un buen momento y es la expresión en un momento determinado de uno de nuestros principales dirigentes con relación a un tema particular que, por cierto, creo que ha encontrado solución. Pero entiende usted que ha generado suspicacia que haya ocurrido esta declaración después del nombramiento de nuevos representantes dentro de la administración pública, específicamente en el Poder Ejecutivo. Mira, los cambios siempre generan particularidades, los cambios siempre generan movimientos, para eso se propician los cambios. Los cambios tienden a ser buenos porque impulsan creatividad, innovación, generan dinámicas nuevas que se dan a lo interno de las instituciones. Si no, no se darían los cambios, si no fueran propios los cambios. Yo estoy de acuerdo totalmente con que se propicien cambios. Deberían de darse más cambios inclusive. Yo he estimulado al presidente Abinader a que esa dinámica sea una que pueda seguir profundizándose. Porque luego de 4 o 5 años en una institución particular, a mí que me ha tocado ya tener 2 experiencias diferentes y que tuve fuera del gobierno 9, 10 meses, a propósito de la campaña electoral del presidente Abinader que me tocó dirigir, soy testigo de excepción de lo que les hablo. La rutina comienza a marcar el paso, hacemos las mismas acciones que son calendarias todos los años, los cambios siempre y rotaciones son siempre oportunas. Además, si encontramos en catering un talento que al frente de una institución ha rendido una labor especial, importante, buena, y necesito en otra institución donde puede estar Yanesi, algún nivel de
digamos, de inyección nueva, de labor nueva, ¿por qué no llevar a Catherine entonces a tener este nuevo reto y así poder generar cosas nuevas? No, pero sí, los cambios siempre generan, al tiempo que la respuesta busca ser positiva, siempre hay una reacción, siempre puede haber algún comentario, uno más importante que otro, pero es parte de del propio momento, del propio paisaje de estas Ministro, reestructuraciones. no es que la sangre vaya a llegar al río, pero Pacheco dijo que la noche anterior había hablado con Abinader. No. Es decir, que no era un asunto de Es una que sola no hay llamada. sangre. Y otro peso pesado, Hipólito, después que habló Pacheco, él rechazó que se produzcan cancelaciones masivas. No, es decir, que el asunto no es tan sencillo. Pero no se ha producido una cancelación masiva. En ninguna de las instituciones donde ha habido cambios se ha producido tales movimientos. Agradezco a los compañeros, a ustedes, que han elevado la atención al partido de lo importante de que mantener coherencia, mantener unidad, mantener un buen espíritu interno que existe. Si algo hemos logrado nosotros en los últimos 8 años como organización política, si alguna capacidad hemos tenido los directivos del partido, que por cierto estamos cerca de vencer, es que hemos logrado unidad y hemos logrado construir unidad. Este espacio que ha generado el comentario o la preocupación de un dirigente político de nuestro partido importante, lamentablemente para la oposición, no tiene toda, digamos, ahí no hay un contenido que debe preocupar más allá de lo que fue ese momento, ese espacio, quizás hecho en un lugar que no fue el más apropiado. No me respondió, ¿no? ¿Por qué Abinader la noche anterior no resolvió ahí con Pacheco? Y si no le vale ninguna mención, Hipólito Mejía, que es un peso conozco la pesado. conversación del presidente con Pacheco, no sé. Pacheco y el presidente Abinader hablan diario. Todos los días hablamos. Sí, pero él no coge tanta cuerda cada vez que habla con Abinader. Pero lo que habría parecido es que el presidente Abinader no convenció a Pacheco en virtud de lo que él mencionó. No sé, y quizás en el día de ayer... Le dijo, no estoy de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo. En el día de ayer llegué a mi casa y muy cargado de un día de trabajo que no fue el más... fue un día de esos buenos. Y llegué a mi casa y sin querer tratar de un tema personal, familiar, con mi esposa, tuve una reacción inadecuada para con ella. Y luego, 5 minutos después, me di cuenta de que yo estaba equivocado. Y fui donde mi esposa y le dije, mira, mi amor, excúsame, no, lo hice mal. Listo. La vida es así. ¿Y por qué me descargué con mi esposa? Me descargué por un tema que no tenía ni tan siquiera que ver con ella. Señores, esto no es un tema Lo que pasa es que ahí había consecuencias, ministro. Que no tiene, en el caso de mi esposa. Sí, ahí había consecuencias, eso trata. Está aprovechando el espacio de pedirle disculpas públicas. Yo soy un hombre civilmente sometido. Pero lo que quiero decir es, a veces, este caso no tiene la trascendencia que algunos han querido interpretar. Quizás estamos a inicio del año y hay pocas noticias también. Ministro, bueno, sí, quizá el gobierno suspendió la máquina de la noticia porque hace una semana el presidente anunció en su cuenta de WhatsApp que iba a haber cambios, que iban a haber rotaciones y efectivamente las hubo hasta el jueves. E incluso el jueves pasado usted señaló que habría más cambios en el gobierno. ¿Y hubo más cambios? Pero del jueves para acá no ha habido. Entonces la pregunta fue... el jueves más correcto, pero la pregunta es... ¿Continuarán, sé que es una decisión del presidente desde luego, pero continuarán nuevas designaciones, rotaciones en torno a la expectativa que generó esa publicación del presidente, que fueron 3 o 4 decretos, o cuál es el estatus de esa situación? No, pero fueron importantes los cambios. Sí, yo entiendo que vendrán más cambios. Okay. Y yo soy de los que estimulo al presidente a que los propicie. Y estos cambios no tienen que ver necesariamente con no es en contra de nadie, ni tiene... sino es parte de una reestructuración, de una organización, de un equipo. Somos un gran equipo. Lo importante no son las individualidades, sino cómo cada pieza puede contribuir al proyecto mayor, a contribuir al objetivo mayor. Y eso tenemos que entenderlo. Inclusive, si en el caso particular mío, como presidente del partido, ministro de la presidencia, también entiendo que puedo ser útil mejor en otro espacio. Si puedo ser más útil hoy en mi partido, yo tengo que entender
que soy parte de algo más grande, que esto no tiene que ver con José Ignacio Paliza, tiene que ver con lograr los cambios, los objetivos, las metas de las que hablamos originalmente y de ser parte de algo más importante, la de poder entregarle al país un mejor país que el que recibimos hace 8 años. Presidente, el tema de la participación de la base del PRM en el gobierno no es nuevo. Ha habido quejas. De hecho, la dirección ejecutiva lo ha tratado, designó una comisión para canalizar esas quejas. Sin embargo, vemos que ha vuelto. Ahora, ¿ese tema volverá a ser discutido en la dirección ejecutiva o esa comisión ya cumplió su papel y no existe? Nosotros siempre tenemos que trabajar en la medida que avance el tiempo para que la relación del partido-gobierno sea la más fuerte y sea la mejor y que sea la identificación de nuestra organización para con la gestión que estamos impulsando la que soporte la misma, la que le dé más fuerza y más respaldo y más legitimidad en su transcurrir. Eso es un trabajo que debe de permanecer siempre, que es una labor permanente. No es una labor de un espacio ni producto de un momento, sino que eso es un esfuerzo que impulsamos cada día. Yo le confieso que dedico todos los días parte de mi tiempo a ayudar o a contribuir a que la relación entre ambas entidades sea cada vez más fuerte y pueda confundirse. Llega un momento que la identificación sea tan fuerte que pueda hasta confundirse, pero es una labor de todos nosotros, es una labor del partido y de los directivos del partido. Ministro, el año anterior cerró quizás con 2 temas que creo que fueron difíciles para el organismo partidario. Uno, vinculado a acusaciones de dirigentes vinculados a casos de narcotráfico, algunos de ellos sindicados incluso en justicia en Estados Unidos, y otro tiene que ver con casos de corrupción que están precisamente ya siendo investigados por la Procuraduría General de la República. Quiero preguntarle si como presidente del partido, más allá de los comunicados que nosotros hemos visto que tienen incluso un carácter explicativo de las condiciones y sobre todo las acciones a posterior de los casos, ¿qué va a hacer el PRM como una suerte de salud preventiva para evitar que quizás este tipo de situaciones se sigan presentando y terminen por afectar la imagen partidaria? Yo creo que en tu pregunta hay un elemento más importante a resaltar, o que para mí resulta más importante para atender. En República Dominicana, por la gestión y el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha habido un quiebre entre la vieja y la nueva política. En República Dominicana la impunidad terminó. En República Dominicana tenemos un sistema de consecuencias. Es la primera vez en gobierno dominicano alguno, no recuerdo de grandes otros casos, en donde existen políticos sometidos a la justicia producto de acciones fuera de los cánones legales y las mejores prácticas. Y ha habido un distanciamiento real entre las capacidades del Ministerio Público, un distanciamiento objetivo entre las capacidades del Ministerio Público y del propio poder central, del propio poder político organizado alrededor del Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, hoy, para hoy en justicia, tomar una decisión, no hay que tirar una mirada hacia el Palacio Nacional como era antes. Yo recuerdo casos muy emblemáticos en República Dominicana de trascendencia internacional en donde los imputados fueron escogidos a dedo en una oficina. Ya eso se acabó. En República Dominicana tenemos un quiebre. Y hoy el político de mi partido o de cualquier otro partido que se involucre en el narcotráfico o en actividades de esa naturaleza, si las hace, las paga. Y tenemos un régimen de consecuencias que tenemos que fortalecer más, que tenemos que dar más recursos, que tenemos como sociedad que apoyar, que todos tenemos que estimular, que todos tenemos que seguir aplaudiendo para que pueda tener cada vez más cuerpo, y que esos cambios que el presidente Abinader de manera responsable ha propiciado, que son básicamente o tienen un contenido de voluntad política más de que cualquier otro elemento, puedan estar ahí para siempre, y que mañana si viene un cambio de gobierno de mi partido o de cualquier otro partido que pueda venir, esos cambios estén ahí para quedarse y hayan un régimen de consecuencias. Yo recuerdo inclusive en algunos espacios de televisión como este, procuradores de los gobiernos pasados decir que no pudieron perseguir a tal o cual importante capo porque se lo impedían desde el Palacio Nacional. Eso hoy no existe. Y creo que eso es lo principal. El país ha dado un paso
hemos avanzado en nuestro fortalecimiento institucional, tiene que ver mucho con el liderazgo del presidente Abinader y creo que tenemos que abrazarlo o apoyarlos entre todos. ¿Y los organismos de inteligencia, ministro? Mucha gente se pregunta, tantos organismos de inteligencia y estas informaciones no terminan por llegar, o dígame usted si llegan, si ustedes son advertidos, incluso ahora mismo están siendo informados de procesos en curso que estén siendo investigados. Bueno, pero es que ahí también hay que generar colindancias. No puedo yo pensar utilizar sistemas de inteligencia de República Dominicana para mi partido o para utilizarlo con fines políticos. Hay que ser, eso también hay un cambio en República Dominicana, de que los organismos de inteligencia no están hechos para perseguir hoy a opositores. Nosotros no queremos parecer a Venezuela. Esto es un país que también ha cambiado. ¿Cómo pedirle yo a la DNCD o al DNI informaciones privilegiadas sobre ciudadanos para fines políticos? Mire, sé que son temas que hay, que tienen muchas, se pueden generar muchas preguntas, sí, pero que también debe manejarse con mucho cuidado, y que los organismos lo hacen como tal. En materia de droga, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, usted conocen de las acciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas cuando está en el proceso de someterse o de realizarse, porque si no se daña inclusive la custodia de la propia investigación. Son temas, lo que hay que respetar es la fuerte nivel de institucionalidad y de la coherencia que ha guardado nuestra organización en el ejercicio del poder para con esos temas. Y hoy, señores, en este país, usted puede ser presidente del PRM. Si usted está involucrado en un acto contrario a la ley, si está involucrado en un caso de corrupción o en un caso de narcotráfico, señor, si usted la está haciendo o si usted la hace, encontrará las consecuencias del lugar. Y eso es un tema que tenemos nosotros hoy que aplaudir o que celebrar. Ministro, las actuales autoridades del partido fueron electas en el año 2022, por un periodo de 4 años que se vence ahora en 2026. ¿Cómo está el proceso digamos, de preparación de esa convención ordinaria del partido, desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista de las aspiraciones también? Mira, nosotros tenemos que en la próxima reunión de la dirección ejecutiva del partido, que habrá de estipularse o programarse para la semana próxima, tengo que conversar con la compañera Carolina Mejía, con la que siempre hago converso previo a convocatorias y revisamos o vemos un poco la agenda antes de hacerlo. Tener la conversación del lugar. Estoy inclusive adelantándome a una conversación que pudiera empujar un día más, un día menos, una semana más las reuniones por temas de agenda con ese propósito. Nosotros tenemos que iniciar ya el proceso que nos llevaría a tener nuevas autoridades para mediados de año. Por ahí, por el mes de junio, nosotros vencemos. Claro, los estatutos nos prevén algún tiempo adicional, si los procesos no se han dado, pero la idea es poder organizar el partido de tal manera que para esa fecha nosotros podamos tener nuevas autoridades del partido, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. En el marco del taller que celebramos en Jarabacoa hace algunos meses, conversamos al respecto, tenemos algunas líneas, digamos, generales de cuál es el ambiente que quisiéramos estimular a lo interno de la organización política, pero vendrá un proceso de renovación partidaria que, de acuerdo a los propios estatutos del partido, también se prevén cómo y de qué forma se hacen, y que nos llevarán a tener nuevas autoridades. Y algunos podrán legitimarse en las posiciones que hoy ostentan porque lo han hecho bien, o que puede ser que la dirección de sus respectivos territorios lo vean con buenos ojos por su liderazgo, por su dinámica, por sus logros, y habrán otros que efectivamente también pasarán a tener otro tipo de participación, otro tipo de espacio. En el caso mío particular, yo he expresado cuál es mi visión con relación a la presidencia del partido, y soy un soldado de mi organización política. He tenido el privilegio de dirigir el partido durante 8 años. Logramos junto a 50.000 hombres y mujeres que conformamos la dirección del partido importantes logros. Hemos institucionalizado un partido de 10 años de vida orgánica, de vida institucional, con 2 triunfos electorales importantes, el segundo inclusive mucho más fuerte que el primero, y con una buena salud interna. Yo siento que eso ha sido uno de los mayores honores de mi vida, y por eso siento gran nivel de satisfacción por el apoyo que he podido recibir en ese trayecto. Y donde yo pueda ser útil, ahí estaré,
como miembro de mi partido. Si tengo que empujar desde la última fila, pues impulso. Si tengo que ser presidente del comité municipal o zonal de Puerto Plata, bueno, en este caso soy de Montellano, con muchísimo gusto iré a Montellano, donde me necesiten. Hay que entender hoy, y creo que ha sido, y vuelvo a repetir, de las cosas más importantes que ha sucedido en el partido, la idea de que por encima del interés particular, el colectivo es el esencial. Lo importante aquí no es el proyecto de cada uno de nosotros, es entender que el colectivo hace posible lo individual. Y tenemos que actuar de esa manera. Y yo creo mucho en eso. Y esa es la característica que queremos nosotros dejar impreso en este proceso que comenzaremos a mover o a estimular a partir de las próximas semanas, cuando la dirección ejecutiva del partido apodere a la Comisión de Elecciones Internas de la organización y de otra comisión que se ha creado para estimular también consensos participativos en el territorio y que de ahí pueda salir una nueva directiva del partido. Bueno, yo estoy percibiendo al ministro Paliza como ligero de ánimo. Los que saben de boxeo, él está ligero de ánimo? Como que Ligero, tranquilo. Tranquilo. Ah, como sí. que Chuclé usted está. Brincar. Cuando que Chuclé quería descansar, se ponía en una esquina. Esto es para los que saben de boxeo. Sí. Y le tiraban, y le tiraban, le tiraban, y él se quedaba ahí. ¿Nah? No, pero no me han tratado bien ustedes. No me lo percibo muy ligero de ánimo. Decía la más reciente declaración de Hipólito, es que Carolina garantiza la unidad. Eso fue ahora recientísimo. Él decía que no son gente de retaliaciones ni vengativos. A propósito de estos rifirrafes. ¿Cómo anda el asunto este de la candidatura? ¿Eso se ha calmado? Y además, ¿en qué están los aliados? La gente decía, pues sacan a Peñaguaba, la política de alianza. Las dos cosas, los candidatos y la política de alianza. Pero Tony Peñaguaba no es un aliado. Tony es miembro inclusive de la dirección ejecutiva del partido. El que forma parte de otra organización es su hermano, que por cierto no es nuestro aliado. Sí, pero ¿de dónde llegó Peñaguaba? De la dirección del de altísimo dirigente del PRD. Pero también todos nosotros vinimos del PRD, uno más adelante, otro bueno, atrás. Pero Tony es miembro de la dirección ejecutiva del partido. No, estoy salvando a Tony para que no se entienda que se quedó fuera. Un aliado. Tony es un directivo importante de nuestra organización, que inclusive había expresado de manera pública en reiteradas ocasiones que entrado este año iba a apartarse del propio gobierno para hacer labores propias de su proyecto presidencial, que ostenta un proyecto presidencial. Mire, el año pasado el presidente Abinader estimuló a lo interno de aquellos compañeros del partido que tienen, o tenían algunos y otros tienen aspiraciones hacia el futuro, un buen momento para que esos proyectos pudieran detenerse, paralizarse, disminuir la velocidad de sus labores, de sus contactos y de los trabajos que son característicos o tipos. Eso generó una dinámica positiva porque colocó a cada quien a prestarle toda la atención debida a lo que es hoy importante, que es gobernar. Y creo que, y vuelvo a reiterar, llegará el momento en el transcurso de este año, estimo yo que debe ser en el transcurso de este año, y es una valoración mía personal, no ha sido una decisión del presidente Abinader como líder del partido y además presidente de la República, para que cada quien que tenga una aspiración presidencial pueda también dar un paso a un lado de su gestión gubernamental y dedicar todo su esfuerzo y empeño a sus proyectos políticos. Hoy las diferencias políticas a lo interno del partido como consecuencia de los grupos están muy bien manejadas en un momento de mucha paz interna, pero a la medida que se vaya acercando el proceso del 2027, que es el proceso donde se eligen las candidaturas presidenciales, pues esa dinámica comenzará a tener más sazón, será de más interés para todos y para todas. Pero hoy están tranquilas, hoy hay una buena relación entre precandidatos futuros y ya vendrá el momento donde esas cosas comenzarán a tomar una mejor dinámica. ¿Usted no tiene un proyectico por ahí? No, yo no tengo aspiraciones hacia el 2028 más que ayudar, colaborar, a ser árbitro, a mediar y a colaborar con la suerte. Debemos algunos dirigentes del partido cuidarnos y distanciarnos de esas situaciones que se dan para poder ser útiles
en la construcción de unidad. Ni tampoco aspira a un movimiento dentro del tren gubernamental, porque la gente en la calle siempre lo está dando funciones. Ah, sí, a mí me han dado muchísimas Usted funciones. usted está tranquilo. Yo soy un soldado de mi partido y del presidente. A ti le han puesto 5 cargos. cargos. Donde a mí... Usted dice que es soldado, pero usted es el general. No, yo soy generalito en todo caso, pero por condiciones obvias. Pero donde yo soy un hombre de equipo. Y así que debemos vernos como un hombre de equipo. Yo donde me ponga, donde me necesiten, ahí estaré. Yo salí 10 meses del gobierno que construí para trabajar por una nueva renovación de nuestro mandato. Y salí del gobierno en enero del 2024. Había solicitado inclusive salir antes para dedicarme todo el tiempo debido como presidente del partido y luego como coordinador de campaña a la reelección del presidente Abinader. Yo no soy de las personas, yo soy de los que entiendo que por encima de mi propia experiencia hay cosas más importantes. Y donde me necesiten, yo estaré, como un soldado. Presidente del PRM, usted dijo que hay una comisión interna para un tema de trabajar consensos. Me gustaría saber si, porque parece que con relación a la presidencia, para que el presidente Abinader la asuma, no hay mayor discusión, todo el mundo se ha pronunciado a favor de eso. Sin embargo, pero él no lo ha decidido aún, ¿eh? El presidente Abinader no lo ha decidido aún, ni ha expresado en público ni en privado su decisión en relación al tema. Ha sido una expresión mía hace más de año y medio, que entendí que por sus condiciones, por ser la principal fuerza alrededor de su coherencia a lo interno del partido, que también ha despejado toda duda de su participación hacia el futuro, no volver a ser candidato presidencial, tiene la capacidad y la madurez para ser el articulador de mayor nivel de unidad hacia el futuro, por múltiples razones, que entendía que el presidente Abinader podría ser una buena idea, una buena sugerencia, sobre todo con miras al 28. No conozco el plan tampoco personal del presidente Abinader con relación a su participación en política más allá del 28, porque sé que no tiene aspiraciones a participar de manera electiva, pero no sé si seguirá de alguna manera u otra, cuál sería la forma en la que participará en política. Es una decisión que le tocará a él tomar y que tendrá algunas semanas, algunos meses más todavía para pensarlo. Pero el caso de la Secretaría General, ¿por qué usde se inclina? Pero sí tiene apoyo a la propuesta. ¿Como se ha hecho? ¿O que se vaya a votación? ¿Cómo usted visualiza la elección de ese cargo? Yo no he tenido, digamos, todo el detenimiento para pensarlo. Me gustaría a mí que nosotros pudiéramos renovar nuestras autoridades partidarias, que pudieran haber, me preocupan más las territoriales que las nacionales, porque son mucho más amplias. Estamos hablando de cientos y cientos de organismos en todo el territorio nacional. Si hablamos de zona, miles de organismos. Y me preocupan más las territoriales que las nacionales, porque muchas veces también las territoriales tienen su propia dinámica de intereses locales y demás. Pero debemos nosotros trabajar, propiciar, estimular, que no obstante cualquier proceso que se haga, pudiera haber el mayor nivel de consenso y de conversación entre la militancia del partido. Pudiéramos inclusive mañana decir, la de Secretaría General del partido, la presidencia del partido, será electo por votación universal de nuestra militancia, que es uno de los métodos que los estatutos prevén, y aún así yo siempre estimularía o trabajaría para que pudiéramos llegar con una opción o digamos, una estructura de unidad, porque la mejor herramienta de nosotros, la mayor fuerza de nosotros, la principal arma de trabajo, inclusive versus nuestros opositores, es la unidad partidaria. Y yo siempre estimularía que pudiéramos ir construyendo consensos y acuerdos y entendimientos. Ya hay un ronrón de un supuesto acuerdo con líderes de oposición y el gobierno y el presidente. ¿Usted no lo ha escuchado eso? No, ¿de qué tipo? ¿Cómo sería el relevo en el 2028? El relevo del 2028 es que un compañero o compañera del PRM será presidente o presidenta de la República Dominicana. Yo estoy convencido de que el PRM tiene todas las condiciones para retener en el poder en el 2028. Debe ocuparnos algunas cosas que debemos de hacer, sobre todo con relación a la gestión gubernamental para que culmine
con un legado y entregables que la gente pueda valorar. Pero nosotros no tengo la menor duda de que el PRM seguirá dirigiendo los destinos del país luego del 2028. Cualquier otra narrativa, idea que pueda pensar que entre el PRM, siendo la fuerza principal de la República Dominicana, teniendo las 3/4 partes del Congreso, el 80% de los ayuntamientos, un partido con más de 40% de valoración y un presidente altamente valorado, vamos a pasarle el poder a la oposición. Bueno, viendo el tono elevado de Pacheco y la parsimonia de Paliza, cabe el refrán que para pelear se necesitan dos. Gracias. No, es que entre nosotros no hay dificultades, no existe. Inclusive luego de la intervención del compañero Pacheco, pues yo he hablado varias veces con Pacheco. Te lo felicito ayer. ¿Usted fue al cumpleaños, ministro? No, ayer no pude ir al cumpleaños porque tuve porque él estaba trabajando hasta las 11:30 de la noche. Él estaba vestido de cogidita, usted no fue. Entre otras cosas, yo no sabía que iba vestido de cogidista, pero si hubiese sabido eso, entonces con más fe no voy. Entonces es buena la relación partido-gobierno. Sí, siempre puede ser mejor y siempre tenemos que trabajar para que sea mejor y siempre lo hacemos. Eso es un trabajo permanente, persistente, constante, que debe quedar hasta el último día. Pero la relación es buena, claro, evidentemente es buena. Bueno, vamos a agradecerle a José Ignacio, él siempre ha estado muy abierto con nosotros. Nunca nos ha dicho que no, nunca. Me han tratado bien. Y responde los mensajes, ministro. Sí, Señor, no le eso escribas a positivo. Paliza, él responde, te da una explicación, no te deja en visto, ni como que tú no le hablaste. Te voy a decir que puede decir a mi abuela. Oíste, mi abuela Ay, decía sí. que la maña no pierdas. De la maña no pierdas. Vámonos. Bueno, Muchas gracias. gracias, señor. ministro. Gracias a ti. Gracias, Vamos Vamos a a Puerto vamos a Plata. cerrar llegando Vamos a Puerto Plata. al caso de Brianna, la niña gracias, Brianna Fran. en Puerto Plata. En la casa de los familiares está la periodista María Tejada. Vamos a ver cuál es el ambiente hoy por allá por Barrero, Inver, Puerto Plata. Adelante, María. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días. Precisamente como ustedes acaban de adelantar, nosotros nos encontramos en la comunidad de Barrero del municipio de Inver, dándole seguimiento a este tema a propósito de la desaparición. Ya 13 días se cumplen en el día de hoy de la niña Brianna Henao González, de tan solo 3 años de edad. Como podemos observar, a esta hora de la mañana pues ya están empezando a llegar las diferentes autoridades de la Policía Nacional, así como la Defensa Civil, miembros del 911 a esta zona donde fue vista por última vez la menor Brianna. Hasta este punto es importante recordar que el perímetro de búsqueda ha sido ampliado. Ya las autoridades están peinando toda la zona y precisamente en el día de ayer pues fueron encontradas aparentemente lo que podrían ser nuevas evidencias en torno a este caso, que estuvimos presentes y las autoridades del DICRIM pues realizaron los levantamientos del lugar. Hasta este momento las autoridades no han ofrecido ningún tipo de detalles en torno a qué fue lo que encontraron, ni tampoco saber qué tan avanzadas están las investigaciones. Sí, en los próximos días, en las próximas horas, se espera que, como anunció la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, pues comiencen a llegar las unidades caninas del FBI, así como la INL de la Embajada de los Estados Unidos, y por supuesto también tome acto de presencia la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que en el día de ayer se dijo que iba a venir, pero todavía no se ha sumado a las labores de la investigación hasta este lugar. Recordemos que las autoridades han dicho en varias ocasiones, han pedido más bien a toda la población y a los medios de comunicación para que traten este caso con mucha cautela, ya que entienden hay mucha desinformación en el mismo y buscan, por supuesto, que sean protegidas las investigaciones hasta tanto las autoridades decidan dar los detalles correspondientes. Por el momento es el panorama que se vive aquí en la comunidad de Barrero a esta altura de la mañana, donde comienzan a llegar las autoridades para continuar con la búsqueda de Brianna Henao González, de 3 años de edad. Vuelvo con ustedes a los estudios. Bueno, gracias María Tejada desde Barrero, Inver, Puerto Plata. Vamos a seguir muy de cerca este caso, esperamos que
con la incorporación de nuevos organismos, incluyendo el FBI, la situación pueda tomar... ¿Qué cuesta dar una rueda de prensa diaria? ¿Qué No, cuesta? O sea, con avance o no avance, ¿qué cuesta dar una rueda de prensa diaria? O la misma... Estas imágenes que nos estamos mostrando, Eso parece fue que lo de son ayer. ahora. Eso fue lo de ayer, Ah, cuando esto es lo de salieron ayer. con algo Esto es lo de que ayer. se dice que es una bufanda. Por lo menos llevaban guantes. Olga Diná, que es la encargada, ella ha entendido mal las instrucciones que le dieron. No hablar, pero no hablar no quiere decir que no de la cara, que no del frente. Que no le explica a los periodistas por qué no pueden dar detalles. Pero sí puede hablar del curso de las investigaciones. Pero por supuesto. Pero el caso del niño Roldán Lo mismo. cumple 1 año en 2 meses. Por eso, entonces lo mencionaba yo esta mañana. O sea, ¿qué les impide a las autoridades de investigación informar debidamente sobre el curso de la investigación? Mira, tenemos tantas O decir personas, como los que no se detalles. puede hablar, como tú dices. Claro, o decir, mira, no vamos a referirnos a este caso hasta tal fecha. Porque además tienen que comprometerse con dar una respuesta a la sociedad. Porque no hablar no es una respuesta para la sociedad. La respuesta demanda que hablen, pero que hablen con hechos. Bueno, vámonos. Es una pena cómo se ha manejado esto. La misma comunidad mete gente presa, saca gente Claro, presa, claro. y ni siquiera... ¿Están presos? ¿No están presos? ¿Dónde están? Y ¿Quiénes se son? difunden O sea, todo. informaciones sobre los posibles acusados de un caso tan delicado que luego no se sabe si efectivamente ocurrió así. Eso es Ellos deben muy grave, desmentirlo sí. o explicarlo. Bueno, Vámonos. ni modo. Terminamos con estas informaciones de la desaparición de Brianna Henao González. Hasta mañana, señores. Bye bye.